La exposición que lo he titulado Iglesia, Esperanza en Dios para el Mundo, propuestas eclesiales en pospandemia. Y el título que le he puesto en realidad es una expresión tomada del CLADE 4 del año 2000. Y es que la iglesia tiene que ser, particularmente en el actual contexto de pospandemia, una esperanza en Dios para este mundo sufriente. La pandemia y lo que continúa ella ha traído desafíos eclesiales, pastorales, misiológicos y, por supuesto, teológicos. La exposición está circunscrita solo a lo eclesial, pero un desafío eclesial en este caso parte de un examen o evaluación para luego seguir avanzando. Una evaluación con el propósito de repetir lo ya reflexionado o hecho carece de sentido. Es mejor por ello examinar, evaluar para que ello nos sirva como referencia en nuestro quehacer eclesial de cara al presente y el futuro. Esta es la razón por lo que haré un breve recorrido sobre algunos aspectos de la eclesiología que la EFTL ha trabajado a lo largo de los 50 años, procurando encontrar algunos elementos que nos ayuden hoy. Eclesiología en la FTL, mirando hacia atrás. Han habido varios momentos en los que la FTL trabajó el tema eclesiológico. Aquí cabe recalcar que en sus inicios los miembros del FTL tenían una fuerte vinculación con las congregaciones, de las cuales provenían, de ahí que sus preguntas y propuestas teológicas y misiológicas guardaban relación con las mismas. A eso se debe que desde muy temprano el tema de la misión contextual de la Iglesia estuvo presente en diversas consultas. Por ejemplo, en 1971 se llevaron a cabo consultas regionales sobre el tema la Iglesia, en Sao Paulo, Lima y México. En el 76, en Buenos Aires, se realizó la consulta Nuestra Misión en América Latina Hoy. En 1977, la consulta El Pueblo de Dios, en Itaicí, Brasil. En el 78, la consulta Identidad, Misión y Futuro del Protestantismo Latinoamericano, en México. En 1987, la consulta Hacia una transformación integral en Lima, en Huampaní. Es decir, la misiología y la eclesiología, por citar algunos ejemplos, ha sido, en palabras de Justo González en una consulta de 1972 sobre la ética social, la eclesiología parte de una encarnación, ¿no?, de la teología de la encarnación cuyo modelo es Jesús. Más adelante, en el contexto de los 500 años y del CLADE 3, en Quito 1992, por ejemplo, Humberto Lagos señaló que la misión de la Iglesia latinoamericana en el contexto sociopolítico económico de América Latina es comunicar para influir las conductas individuales en dirección de la dignidad humana. Esta perspectiva sobre la misión de la Iglesia partía de un concepto de misión que ya venía siendo trabajado, concepto de la misión integral. Y es que la misión lo envuelve todo por la sencilla razón que el Evangelio del Reino de Dios es integral y lo afecta también todo. Pero que la Iglesia debía influir en la conducta de las personas, eso estaba fuera de toda discusión. Aquí debo subrayar que la misión integral no ha muerto, ni siquiera está envejecida en su sentido más peyorativo. La misión integral ha madurado, ha crecido, se ha extendido. Y aunque diversas instituciones y ONGs de inspiración evangélica realizan una labor importante a favor de los pobres y la dignidad humana, no hay que olvidar, en palabras de René Padilla, que la gente de la misión no es una organización paraeclesiástica o un proyecto, sino una comunidad en el poder del Espíritu. Y de esto se deriva probablemente el mayor desafío eclesial, convertirse al reino de Dios y agendar sus contenidos y prioridades. Al comenzar el segundo milenio en la FTL, se vio a este como una oportunidad para crecer y desafiarse como iglesia con la misión. Pero esto suponía una lectura del contexto regional y global. René Padilla en ese contexto afirmó que el más grande desafío que la misión cristiana enfrenta en el cambio de siglo, en el cambio de milenio, es el fenómeno de la globalización. Y la globalización, sobre todo de un tipo de economía, bajo el modelo de libre mercado.
generó incertidumbres políticas, así como profundizó las diversas crisis que ya venían de tiempo atrás en América Latina. Por eso en el CLADE 4, en el año 2000, se afirmó que la Iglesia es el cuerpo visible de Cristo y pueblo de Dios, cuya tarea es salvación, sanidad, cambio y restauración al mundo. La Iglesia es la esperanza en Dios para este mundo. Palabras literales de una de las conclusiones del CLADE 4. Estas son palabras mayores, pues orientan a la Iglesia hacia una transformación integral en el lenguaje de Wampani 1987. Pero la salvación, sanidad y cambio y restauración del mundo presupone una renovación eclesial, una auténtica conversión al reino de Dios, en la cual no tiene prioridad el crecimiento numérico de las congregaciones, según su misiología gerencial, al decir de Samuel Escobar. Dicha conversión implica que cada iglesia local sea un agente de transformación. En los 90 se trabajó y a inicio de 2000 mucho el tema de la misiología de transformación. En palabras de René Padilla, no basta sentir intelectualmente el concepto de misión integral para que ésta se concrete en la realidad que rodea a una iglesia local. Para que esto suceda es indispensable que la iglesia misma reúna ciertos requisitos o condiciones que la habiliten para la práctica de la misión integral. Esto no significa que hay fórmulas y estrategias para convertir a una iglesia de la noche a la mañana en un agente de transformación espiritual y social en su comunidad. Hace unos pocos años, en una consulta continental del FT en Lima sobre la corrupción, Vilma Balmaceda señaló algo que quiero aplicar a nuestro tema. Ella dice, el desafío es inmenso. Ampliar la comprensión del rol de la Iglesia como agente de transformación en su respectiva comunidad, yendo más allá de la transformación individual entendida como una expresión puramente espiritual y relativamente pasiva, a un activo compromiso con la vida, la justicia y la paz de manera integral. ¿Cuánto se ha avanzado en esa línea de trabajo? No hay una respuesta uniforme, porque en América Latina las iglesias, congregaciones locales o denominaciones, tienen problemas y procesos distintos. En el documento de trabajo del CLADE 5, en 2012, se afirmó, en su conjunto, los evangélicos latinoamericanos y caribeños, incluidos sus grandes organizaciones de servicio, aún no logramos ser una fuerza relevante que influye y propicie grandes cambios sociales. Bueno, algo parecido se puede decir todavía hoy. Eclesiología en el FTL mirando hacia el futuro. Si hace 3 años alguien nos hubiera dicho que se venía una pandemia global, hubiéramos pensado que el tal estaba loco, realmente, ¿no? Nadie tuvo ese cálculo. Ahora, el hecho ya está, pero desde una perspectiva cristiana, sabemos que el coronavirus nos confronta a todos con el problema directamente del dolor y del sufrimiento. Al inicio de la pandemia, se hizo viral un cuadrito en el Facebook, ¿no? Todos hemos visto seguro. El diablo le dice a Dios, con la pandemia te cerré las iglesias. A la cual Dios le responde, al contrario, abrí una en cada casa. Para ser honestos con lo real, no fue tanto así. En muchos casos se quedó en la buena intención y la pandemia sí representó una crisis eclesial. De hecho, hoy aún no todas las iglesias han reabierto sus puertas y sus liderazgos luchan internamente en cómo organizarse para llevar a cabo sus cultos, sus programas y la misión. Hay quienes a veces esperan, creo, mucho de la iglesia, como si ésta tuviera un ejército de profesionales al servicio de la comunidad y presupuesto suficiente para atender a los necesitados. A causa de la pandemia, debo decir, en el Perú, por ejemplo, han muerto una cantidad enorme de pastores y líderes eclesiales, así como diversos hermanos o hermanas. ¿Cómo se repone una iglesia local de esto? ¿Cómo afecta el desarrollo del ministerio y la misión? ¿O no afecta nada y todo sigue igual? Ahora bien, han habido otras experiencias, ¿no? Y el tener el templo cerrado fue más bien un tiempo de reelaboración eclesial, de reelaboración pastoral, y en la cual la tecnología ha jugado un papel importante, acompañado de una pastoral social que ya existía desde antes de la pandemia. Un ejemplo, en una iglesia en Lima, en un barrio popular, hace tiempo que se tomó en serio el contexto social y sus problemáticas.
junto con instituciones culturales, de derechos humanos e incluso con la policía, organizaba talleres de prevención de la violencia, de atención psicológica y legal a las víctimas de diversos abusos, etc. Esto se hacía en locales comunales o espacios abiertos para que los vecinos puedan participar sin prejuicios respecto al templo, digamos, evangélico, ¿no? En el tiempo de la pandemia, esa vinculación y confianza existente con el barrio ayudó a que se hagan trabajos específicos a favor de la salud de los vecinos, aparte de la asistencia pastoral. Esta es una de las varias experiencias que conozco en varios lugares, incluso acá en el sur del Perú. En todo esto me quedó claro que el involucramiento de la Iglesia en la comunidad es el punto de partida para una acción misionera integral. Pero precisando el tema, la pandemia ha mostrado que existe otro modo de hacer teología, otro modo de hacer pastoral. Pero surge una pregunta. ¿Cómo puede la teología ayudar a vivir este momento de muerte y dolor? ¿Cómo puede aportar un sentido al presente y una novedad hacia el futuro? Omar Alvado dice, pienso que la teología puede desenmascarar las representaciones idolátricas de Dios y profundizar en la humanización del humano. Y aunque concuerdo con esa respuesta, debo decir que para hacer eso las iglesias tienen que revisar de forma autocrítica sus contenidos y énfasis teológicos. Eso de confiésalo y tenlo, eso ya pasó a la historia. Bueno, esperamos eso. Eso que un Dios que ama el sufrimiento y la muerte, ¿no? Eso que una iglesia anhela el Armagedón, no va con el Dios de la Biblia, con el Dios liberador. Hay una parálisis escatológica, como dice René Padilla, ¿no? Pero no todo es escatología defectuosa. También está esa idea muy difundida de un Dios oasis, el Dios cuyo libro, la Biblia, es un libro de autoayuda y consuelo barato, ¿no? En estos ejemplos quiero evidenciar la idolatría que sustituye o pervierte al Dios del reino y la vida plena. Por eso urge continuar renovando una forma creativa de leer la Biblia, porque la Biblia no es fin en sí misma, es una luz para el caminar, para vivir en este mundo, ¿no? Salmo 119, 105. Entonces existe la tarea de renovar la hermenéutica bíblica e incluso trabajar más a fondo el método teológico. Y creo que la FT le ha dado pasos realmente grandes en esa dirección en los últimos años. Algunas propuestas eclesiales. Ciertamente la Iglesia no va a solucionar los diversos sufrimientos, sean estos resultados de la pandemia, la crisis económica u otro. Pero algo se puede hacer en tanto sumamos los desafíos que nos ha dejado la pandemia. Un pastor dice que en un escrito que la pospandemia presenta varios desafíos a la Iglesia, ¿no? Voy a destacar 4. 1, el desafío del compromiso y la misión individual, ¿no? Cada uno tiene que hacer algo en tanto miembro de una iglesia a favor de su comunidad, ¿no? 2, el desafío de la pertinencia y la comunicación, un aspecto muy importante. 3, el desafío de ser la voz de los que no tienen voz. Y 4, el desafío de la compasión y la restauración. Se trata de una respuesta, de una forma de entender el quehacer eclesial. De hecho, cada pastor, cada congregación tiene su propia forma de entender la misión en el actual contexto. Pero no existen fórmulas o recetas generales. Cuando dialogo con colegas pastores, cada uno de ellos ve posibles tareas en medio de sus limitaciones. No todas las congregaciones tienen 800 miembros y un presupuesto fabuloso. Eso no es así. No todos tienen los profesionales que quisieran tener para poder ayudar a los necesitados, es decir, o en diversos espacios. La Iglesia, al ser un organismo en relación con su contexto, necesita replantear, por eso, aspectos internos, como lo relacionado a la organización, los ministerios, las finanzas, etcétera, pero también aspectos externos, por ejemplo, los diversos servicios y articulaciones con el entorno social y algunas de sus instituciones. Como se dijo líneas arriba, está el desafío de la compasión y la restauración. Un ejemplo. Quedan 2 minutos, perdón. Ok, así como hay mucho que hacer como iglesia, hay también muchas instituciones que están trabajando junto con las iglesias. No quería mencionar un ejemplo, una ONG evangélica en Lima
me pidió que les ayude a elaborar un contenido, un plan para trabajar con niños que habían quedado desamparados en el actual contexto, así como con aquellos niños que también han sido víctimas de abuso sexual. Bueno, hicimos el trabajo, etcétera. Hoy varias iglesias están involucradas en ese proyecto de vida, en esa tarea de compasión y restauración. Hasta aquí algunas ideas. He querido correr un poco, pero para precisar lo que habíamos planificado decir. Esperamos sus comentarios, sus sugerencias. Esperamos ser todos desafiados realmente. Muchas gracias. Agradecemos mucho tu exposición y en la discusión podremos retomar algunos de las cuestiones que nos has comentado. Y bueno, les damos la palabra ahora al doctor Irenio Silveira, perdón, y adelante tiene la palabra. Muchas gracias, Irenio. Gracias, Lourdes, por la presentación. Mucho gusto estar con ustedes en esta tarde. Saludo a todos los hermanos y hermanas desde Brasil, en cerca de la ciudad maravillosa. E estou encantado de ser parte desta consulta continental, deste conversatório. Mi ponência tem como objetivo pontuar aspectos para uma reflexão teológica com o fim de produzir uma mensagem em la pós-pandemia. Então, eu tenho uma apresentação e vou poner ahorita. Conseguem ver? Então, adelante. Quando hablamos acerca de uma revisão das propostas pastorales e eclesiales em la pós-pandemia, há uma necessidade de añadir a palavra necessária. O tema, então, para esta ponência, neste momento, será redefinindo o mensaje cristiano em tempos de pós-pandemia. E nesta ponência, eu vou fazer algumas provocações, alguns pontos necessários para pensarmos em la teologia que vai a sostener uma mensagem para este tempo de pós-pandemia. Então, começamos a introdução. Hoje necessitamos manifestar em relação às condições concretas da vida em todos os âmbitos. Há uma necessidade. A pós-pandemia trouxe a preocupação com a vida. Não é só a igreja que está enferma, senão toda a humanidade. A pandemia expuso o que a humanidade vem enfrentando em todas suas formas de organização e cuidado das condições de vida. A desigualdade social, o engano da racionalidade, a crise do meio ambiente. Descobrimos que vivimos em um mundo em crise. Um mundo em crise. Donde a pandemia é só um aspecto que nos expone uns a outros. A igreja latino-americana não quedou fora desta exposição. Com a reanudação da normalidade na vida social, apesar de que a pandemia não é terminado, é hora de replantear o mensagem e fazer ajustes históricos em la compreensão do contexto em que se apresenta. Então, a pandemia nos confronta
a pandemia expone a vida da igreja, como expone a vida humana. O propósito desta reflexão é apresentar diagnóstico para que a igreja e a teologia recuperem sua relevância em el contexto latino-americano. Vamos, então, a los principais aspectos a tener em conta esta reflexão necessária acerca da mensagem que a igreja tiene para este tempo. Em primeiro, as dificuldades epistemológicas para a compreensão da pandemia. Temos uma dificuldade de superação da secularização. A pós-modernidade é uma resposta a esta tentativa de superação da secularização com a vuelta de los fenômenos religiosos em la vida comum, preocupação com a espiritualidade e com a transcendência. São reflexos do racionalismo e da ilustração que tomaram conta da modernidade e que não se foram com a pós-modernidade. O calvinismo também é uma lembrança, recuerdo deste tempo, desta influência que a secularização nos acompanhou. É óbvio que o calvinismo é uma resposta teológica, pero é uma resposta teológica para uma sociedade que se secularizava. Há uma resistência às críticas à racionalidade moderna que persistem em nosso tempo, em la vida acadêmica. Há também uma ausência de diálogo com a contemporaneidade hecha pela igreja local e pela teologia de modo general. Uma indiferença ao método fenomenológico, ao existencialismo, ao pensamento materialista, entre outras correntes de pensamento que dominam a reflexão deste tempo. E há também uma dificuldade em diálogo com as ciências sociais e humanas por parte das lideranças cristianas. Quero apontar também a decolonialidade como uma ruptura epistemológica dessa lógica que dominou o pensamento teológico da Igreja, sobretudo em la América Latina. Necessitamos fazer uma vinculação de líderes eclesiásticos às matrizes coloniais que marcaram a história da Igreja. A Igreja latino-americana foi comprometida com o projeto colonialista, tanto católico quanto protestante. Há uma necessidade de rechazarmos a reprodução da lógica colonial. A lógica colonial é marcada pelo patriarcado, pelo clericalismo e pelo capitalismo. Necessitamos repensar essas lógicas dentro da realidade vivida pela sociedade, pelas pessoas que cercam a Igreja nos dias atuais. Temos uma herência da teologia reformada com ênfase em el fundamentalismo, porque o problema não é a teologia reformada em si, mas o fundamentalismo que vem agregado a ela quando chega às comunidades de fé em la América Latina, sobretudo em Brasil. Há obstáculos teológicos à ressignificação desta mensagem que a Igreja tem. Falta de diálogo com a teologia do século XX, Calbart, Moltmann, as teologias da liberação
incluso la teología de la misión integral, los liderazgos de las iglesias no hacen não hacen com que esse diálogo seja possível. Há desprezo pela mística, pela experiência de busca de Deus fuera de las pautas teológicas. Há uma oposição a uma leitura crítica da Bíblia, principalmente por los métodos histórico-críticos que pensam a Bíblia em outro modo que não seja a leitura fundamentalista e literal. Redução da teologia política a uma teologia de poder, não uma teologia de para engarrar os crentes, mas fazer com que os liderazgos tenham uma relação com as estruturas dominantes. Há dificuldades contextuais também nesta formação. Há rechazo da teologia latino-americana de modo general. Os pensadores latino-americanos são olvidados em la produção teológica de los seminários, de las faculdades de teologia. Há uma barreira às vozes por parte do patriarcado. E esse patriarcado silenciam os pueblos originais, as mulheres, os negros, os pobres, a população LGBTQIA+. Há uma indiferença a los temas emergentes, temas de gênero, direitos humanos, cuidado do meio ambiente. E há que sair da polarização entre liberalismo e fundamentalismo, que não é nossa realidade teológica, nem brasileira, nem latino-americana. Em verdade, há vaciamento de revelação versus cristalização da revelação. Esta é a discussão mais necessária. Por fim, quero apontar também caminhos para uma teologia em diálogo com o contexto da pós-pandemia. E essa, sim, é a preocupação para influência de uma mensagem para este tempo. Em primeiro, uma abertura ao diálogo. É necessário lembrar que o outro pode ter razão. O outro pode ter razão. É necessário reconhecer o valor da alteridade, da relação de significação do outro em la vida da igreja, em la vida del creyente. Resgate do sentido lúdico, poético, da teologia, menos acadêmica, mas reflexionada, menos formal, mas próxima da vida. Temos uma teologia sem vida. E também uma teologia, uma mensagem aberta a las voces humanas. Los nuestros oyentes hablan. E eles hablam com a vida. Eles hablam com seus sofrimentos. Eles hablam com suas necessidades. Nem sempre com a verbalização de suas palavras. Suas vidas hablam.